Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal, en esta ocasión para mirar la actualización de hardware de un computador que ya miramos anteriormente en este canal. Es el computador portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 14 que abarca varias referencias. Entre esas están las que voy a mencionar, que son la 14IRU8, 14IAN8, 14IRH8 y 14IAH8, que son de la octava generación de estos computadores Lenovo de esta serie, no del procesador sino del equipo. En este equipo casi no podemos hacer muchas modificaciones internas, pero vamos a ver lo que podemos hacer y de todas maneras vamos a hablar un poquito de todo. Recuerden que este video está hecho por capítulos por si de pronto quieren ir a la parte exacta que quieren ver. Entonces bueno, vamos a la mesa de trabajo donde ya tenemos el equipo para iniciar con este video. Pero antes de continuar, pido disculpas por un mensaje de uno de nuestros patrocinadores. ¿Quieres activar tu sistema operativo Windows o tu suite de Microsoft Office de manera legal, económica y rápidamente? Entonces les presento a CaseFan. Son una tienda de venta de licencias originales para varios productos, incluido varias versiones y ediciones de Windows y Office. Por ser licencias OEM, se van a ligar a la placa base, por tanto, si se cambia la placa base, la licencia se perderá. Son muy económicas aplicando los códigos de descuento que voy a dejar en la descripción del video y lógicamente el enlace de entrada a su página web. Lo único que tenemos que hacer es buscar el producto que nos interesa, agregarlo a la cesta, colocar el código de descuento y tramitar el pago. Tienen varios medios de pago, el número de licencia te llega a tu correo electrónico, el que hayas puesto en el momento de la compra, y entonces ya lo puedes introducir en tu equipo. Gracias a CaseFan por patrocinar este video y a los usuarios que compren su licencia original, pues si lo hacen con estos códigos de descuento están contribuyendo con este canal para seguir mostrándoles este tipo de contenido. Ya tenemos aquí el equipo encendido, entonces para empezar a hacer todos esos cambios que vamos a hacer, siempre les recomiendo hacer un apagado completo del sistema operativo. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Vamos al menú inicio, ustedes puede que lo tengan aquí en el medio o puede que lo tengan acá en la izquierda. De todas maneras vamos hasta allá, le damos clic derecho, vamos por aquí donde dice apagar o cerrar sesión y luego aquí en apagar, pero no le damos clic de una vez, sino que vamos acá al teclado y tenemos presionada la tecla Shift y ahí ya le damos el clic en apagar y eso hará un apagado completo del sistema operativo. Listo, ahí ya se apagó. Ahora sí vamos a colocar el equipo en posición para desarmar y también para mirar los componentes que vamos a utilizar para esta ocasión. Ya tenemos aquí el equipo en posición para el desarmado y también tenemos los componentes que vamos a utilizar. En este caso simplemente podemos actualizar la parte del almacenamiento en el puerto M.2 cambiando esa unidad de estado sólido que ya tiene y por ejemplo pues vamos a colocar esta unidad de estado sólido NVMe de 4 TB, PCI Express de cuarta generación con factor de forma 2280 con máxima velocidad de lectura secuencial de 5000 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 4500 MB por segundo. Y también vamos a hacer la prueba instalando esta otra unidad de estado sólido tipo SATA de 2 TB con factor de forma 2280 con máxima velocidad de lectura secuencial de 550 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 530 MB por segundo. Lógicamente que esta es más lenta que la de acá, pero pues de todas maneras vamos a mirar el soporte porque de igual manera estas son más económicas que las de acá. De igual manera se recomienda pues lógicamente las PCI Express de cuarta generación. No tenemos memoria RAM por aquí porque no se puede actualizar memoria RAM en este equipo y tampoco tenemos discos duros o unidades de estado sólido de 2.5 pulgadas porque tampoco podemos instalarlos dentro de este equipo. Entonces bueno, por ahora vamos a retirar estos de aquí. Ahora les voy a indicar las herramientas que vamos a utilizar. Por aquí tenemos un destornillador tipo Phillips o de estrella en forma de cruz. La punta que vamos a utilizar es la número 3. De este destornillador recargable hice un video hace un tiempo. Si de pronto quieren mirar el video, por aquí les dejo una tarjeta para que miren ese video si les interesa este destornillador. También vamos a utilizar estas herramientas plásticas que nos van a servir para sacar las tapas del equipo, la carcasa, sin hacerle daño al mismo equipo.
También antes de comenzar, las palabras que siempre es obligatorio decirlas, pues para que no vayan a cometer algún error y me echen la culpa a mí. Primero que todo, que este procedimiento cada uno lo puede hacer bajo su propio riesgo, bajo su propia responsabilidad. Si dañan algún componente, pues ya es cosa de cada uno. También les recomiendo colocar una tela, una lona, algo acá debajo, para que en el momento que vayamos girando el equipo, pues no vayamos a rayarlo por encima. También les recomiendo la pulsera antiestática para que cuando estemos manipulando el equipo adentro, pues no vayamos a quemar un componente interno. En mi caso yo utilizo un tapete antiestático para poder manipular el equipo. También les recomiendo tener actualizada la versión de BIOS a la más reciente para que no vayamos a tener problemas de compatibilidad con los componentes que vamos a utilizar. Si quieren saber cómo actualizar la versión de BIOS en equipos Lenovo, por aquí les dejo una tarjeta para que miren ese video. Ya habiéndoles dicho todo eso, ahora sí vamos con el desarmado. En este equipo tenemos que tener una consideración con los tornillos, y es que los 5 tornillos que están en la parte de arriba son medianos, tienen un tamaño, y los que están acá abajo son más pequeños, para que cuando armemos el equipo los tornillos grandes no los vamos a colocar en los pequeños porque podemos perforar la carcasa. Entonces primero vamos a retirar los 5 tornillos de la parte de arriba. Y por aquí les indico los tornillos que retiramos, son delgados y son de un tamaño mediano. Ahora vamos a retirar los 4 tornillos de abajo. Y por aquí les indico los tornillos que acabamos de sacar, que como les comentaba, son delgados y son cortos, son pequeños. Ahora sí ya vamos con el desarmado, entonces vamos a utilizar la herramienta más delgada y vamos a empezar por la parte de acá. La introducimos por aquí y empezamos a retirar toda esta parte, así. Seguimos por acá mientras levantamos un poco. Listo, esto va saliendo todo. Giramos el equipo. Listo. Giramos por la parte y listo. Vamos a ver esto, ahí ya, miren, esto ya está por fuera. Entonces vamos a colocarlo nuevamente en la posición que está para continuar con el video. Entonces retiramos la tapa y ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo. Vamos a mencionar las partes que vamos a intervenir o de las que vamos a hablar. Primero que todo, por aquí tenemos la batería con su conexión. Por aquí tenemos el almacenamiento con el puerto M.2, memorias RAM que están por acá arriba, el procesador que está por acá debajo, y por acá tenemos una pila botón también. Entonces, como les comentaba, lo único que podemos cambiar en esta ocasión es el almacenamiento. Pero antes de hacer eso y de hablar sobre el procesador y la memoria, primero vamos a desconectar la batería principal y luego la pila botón. Entonces lo primero que vamos a hacer es desconectar aquí la batería. Levantamos aquí la conexión. Como son varios cables, podemos agarrar desde ahí y desconectarla fácilmente. Entonces ya tenemos desconectada la batería y en este caso no es necesario quitar esta batería. Ahora vamos a retirar la pila botón. En el momento de retirarla tenemos que tener cuidado de que no salga y caiga por acá porque nos podría causar algún daño. Entonces tenemos que estar pilas con esa parte. Entonces para sacarla, por aquí introducimos, la sacamos así y ahí ya la podemos tomar fácilmente. Entonces por aquí tenemos la unidad de estado sólido en el puerto M.2. Vamos a retirarla primero que todo esa.
Y para los que quieren saber el tipo de unidad de estado sólido que viene con este equipo en el puerto M.2, les comento que es de 512 GB NVMe PCI Express de cuarta generación con factor de forma 2242. Su marca es una SK Hynix. La referencia de esta unidad de estado sólido son unas letras, unos números, los voy a mencionar. Es HFS512GE J4X112N. Según el fabricante, maneja una máxima velocidad de lectura secuencial de 5000 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 4700 MB por segundo, para que lo tengan en cuenta. Ahora también vamos a revisar o hablar del puerto. Entonces, primero que todo nos damos cuenta que es compatible con dos factores de forma, el 2242 y el 2280, que este es el más comercial, o sea, esta medida hasta acá es más comercial. Viene con un thermal pad en la parte de abajo para refrigerar un poco el calentamiento de esa unidad de estado sólido, entonces pasa hacia abajo y se distribuye en la tarjeta. Como se pudieron dar cuenta, sí incluía lógicamente el tornillo para ajustar la unidad de estado sólido, pues ya la tenía de fábrica este equipo. Y por último, que es un poquito como torcida, pero bueno, eso no tiene nada que ver, no es ningún inconveniente. Entonces ahora sí ya vamos a colocar nuestra unidad de estado sólido de 4 TB. Entonces por aquí la tenemos, la insertamos, inserta suave acá. Hay otras que son como más apretadas y nos damos cuenta que esto entra más o menos como a unos 20 grados. Vamos a colocarle su tornillo, entonces la bajamos y la ajustamos. Y listo, ahí ya queda instalada la unidad de estado sólido de 4 TB en el puerto M.2. Ahora estamos en la parte de la memoria RAM. Vienen varios chips integrados en la board que están aquí debajo de esta lata. Esta lata no la podemos quitar, o sea, sí se puede quitar porque pues viene soldada por aquí, entonces tendríamos que desoldar toda esta parte para poder sacar esta lata y encontrarnos con los chips de memoria RAM, que me imagino que unos vienen aquí y otros están por el otro lado. Por tanto, pues vienen integrados y no se pueden cambiar. O sea, no conozco a nadie que cambie esas memorias RAM. Y por tanto también pues no tenemos ninguna ranura adicional para instalar otra memoria RAM y así aumentarle. Entonces esta parte de la memoria RAM queda ahí quieto y no se puede hacer nada. Ahora estamos en la parte del procesador, que se encuentra acá debajo, está integrado en la board y pues también tiene sus gráficos integrados en ese procesador. Como nos podemos dar cuenta, a veces por acá sabe estar el espacio para un chip de video independiente con sus memorias RAM, pero en este caso ni siquiera está el espacio. Entonces esta referencia de este equipo por lo general no viene con gráficos independientes, solamente con el chip gráfico integrado en el procesador. En este caso también no conozco a nadie quien pueda cambiar el procesador que está integrado en la board y por tanto pues los gráficos integrados permanecen en ese procesador y por eso mismo pues no se puede cambiar ni el procesador ni los gráficos independientes, esos quedan ahí como están, como lo hayamos comprado por primera vez. Ahora sí, nuevamente vamos a colocar la pila botón, entonces la colocamos así, primero lo de allá, la empujamos y después ya esto asegura aquí estas dos partes y listo, ya queda instalada la pila botón. Ahora vamos con la conexión de la batería, también muy fácil, colocamos aquí la conexión, que encajen estas dos partes y después con la uña la cogemos y la insertamos bien y esto lo bajamos así, pues de igual manera esto no genera ningún estorbo. Entonces ya queda conectada la batería principal del equipo. Listo, ya terminamos de ejecutar todos los procesos. Vamos a recordar un poco todas las partes que intervenimos o de las que hablamos. Por acá está la batería principal, que no fue necesario retirarla, su conexión que ya está hecha. Por acá tenemos la pila botón que también ya está insertada. Me había olvidado decirles que es una CR2032 normal, como muchas en cuestión de los computadores. Por acá tenemos el puerto M.2 con la unidad de estado sólido de 4 TB. Por acá tenemos el procesador con sus gráficos integrados y por acá arriba tenemos debajo las memorias RAM integradas. Entonces listo esa parte, ahora sí vamos a cerrar el equipo. Para eso simplemente empezamos colocando la tapa. Colocamos aquí la tapa y para que el equipo nos cierre más fácilmente empezamos cerrando la parte de abajo.
así, de esta manera. Y listo, ahí ya queda cerrado todo. Ahora sí, vamos a colocar los tornillos, primero los que van en la parte de abajo. Y estos son los tornillos, los más pequeños, los que van a ir en la parte de abajo. Recuerden no colocar los grandes acá abajo porque podemos perforar la carcasa y dañarla. Listo, ahora sí vamos a colocar los 5 tornillos en la parte de arriba y vamos a colocar los tornillos pues que son medianos y son delgados. Listo, ya ha quedado cerrado el equipo. Ahora sí vamos a colocarlo en posición para el encendido, pues para verificar en este caso el almacenamiento que instalamos, y también vamos a hablar un poco sobre la memoria RAM. Ya tenemos el equipo aquí en posición para el encendido, pero antes de encenderlo les comento que en esa unidad de estado sólido anteriormente le instalé un sistema operativo Windows 11 para que en el momento que encendamos el equipo pues automáticamente nos inicie el sistema operativo y pues no perdamos tiempo. Si quieren saber cómo instalo yo ese sistema operativo Windows 11 y otros, por aquí les dejo una tarjeta de un video donde le instalo Windows 11 a casi cualquier equipo. Y si necesitan el material, los instaladores, pues por aquí también les dejo otra tarjeta con una lista de reproducción donde encuentran los instaladores de Windows. Por otro lado, también les comento que cuando hacemos este tipo de cambios, digamos de cambiar memorias RAM, de pronto, en este caso no lo fue, cambiar el almacenamiento, desconectar la batería principal o desconectar una pila botón si la tuviera, eso hace que el equipo, mejor dicho, se olvide de todo y tenga que volver a reconocer todos los dispositivos conectados. Entonces, mientras reconoce todo eso, la pantalla a veces permanece negra ahí un buen tiempo y nos podríamos asustar. Entonces yo voy a colocar el tiempo ahí abajo para que ustedes más o menos se den cuenta cuánto se demora en reconocer, en este caso, el almacenamiento habiendo desconectado todo, para que ustedes sepan cuál es ese tiempo y de pronto pues no nos vayamos a asustar de que la pantalla permanece negra mucho tiempo. Entonces le vamos a dar ya aquí el botón de encendido, ahí ya encendió y esperemos, ahí ya está corriendo el tiempo. Listo, miren, ahí ya nos dio imagen, ya nos está iniciando el sistema operativo Windows ahí de una vez. Listo, miren, ahí ya nos inició el sistema operativo. Entonces ya saben que ahora vamos a hacer captura de pantalla acá en Windows para verificar y explicar lo que instalamos. Ya estamos haciendo captura de pantalla acá en Windows para verificar sobre todo el almacenamiento y vamos a hablar algo de la memoria RAM. Vamos a abrir este equipo para mirar la parte del almacenamiento. Entonces aquí nos damos cuenta de que sí está siendo reconocido. De igual manera pues inició el sistema operativo y eso indicó primero que todo de que sí se estaba reconociendo ese almacenamiento. Lo vamos a verificar también por acá por el administrador o administración de discos. Abrimos aquí. Y aquí pues está de 4 terabytes. Yo lo particioné toda la unidad de estado sólido para el sistema operativo. Si ustedes quieren pueden particionarla de otra manera para datos, una parte, otra parte para el sistema. Eso ya es en la instalación de Windows, aunque también se puede con otros programas externos. Pero bueno, yo lo tengo así porque ya saben que esto es un ejemplo para mirar el soporte de este equipo. Entonces bueno, por otro lado vamos a mirar la memoria RAM. En el video pasado les había comentado que este equipo lo podemos encontrar con memoria RAM de 4 GB, 8 GB y 16 GB y que en el procesador este equipo usualmente lo podemos encontrar con los procesadores Intel de la 12ª generación y de la 13ª generación. Por tanto este tiene un Intel Core i5. Bueno, vamos a cerrar todas estas partes aquí y vamos a abrir el programa de AIDA 64 que nos va a ayudar a mirar un poquito más específico el almacenamiento y otras cosas. Entonces vamos acá al almacenamiento, le damos aquí en ATA y nos indica pues ya la generación PCI Express de 4ª generación. Por acá está su marca y por acá está los 4 terabytes. Vamos a mirar a ver si nos da información de la memoria RAM. Le damos por acá en SPD, no nos indica nada, y en chipset tampoco nos indica nada, aunque nos dice que en este caso está activo el Dual Channel. Ya vamos a mirar por qué. Vamos a recoger esto por aquí,
vamos a dar en equipo, DMI, y por aquí vamos en la parte donde dice dispositivos de memoria y miramos que tenemos varios canales. Le damos en el primero y aquí nos dice que internamente en la memoria RAM tenemos una LP DDR5 6400, pero trabaja a 4800 porque su procesador es compatible con 4800. Y por otro lado nos dice que la marca es Samsung. Entonces nos damos cuenta que entre todas estas completan las 16 GB de memoria RAM y así trabajan las memorias RAM LP DDR5 de una manera más óptima. Por tanto serían 2 más 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Y funcionan como 8 y 8 para ver un dual channel completo, perfecto, porque todas son el mismo tipo de memoria, la misma marca, la misma capacidad y el mismo tiempo de fabricación. Entonces esa es la parte de la explicación de la memoria RAM, el almacenamiento y el procesador ya dentro del sistema operativo Windows. Bueno, por último me faltaba comentarles si este equipo es compatible con este tipo de unidades de estado sólido. Les cuento que ya la instalé, ya la conecté, encendí el equipo y el computador portátil les comento que no reconoció este tipo de dispositivos para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos con las conclusiones que tenemos sobre este video y es que es un equipo fácil de desarmar, la carcasa o las tapas salen fácilmente, lo único que tenemos que tener en cuenta es los tornillos de su tamaño, que los más largos no los vayamos a colocar en los más pequeños porque podemos perforar la carcasa y nos sale después, por ejemplo en este caso colocando abajo en el reposamanos, ahí sale adelante y pues vamos a dañar la carcasa, entonces mucho cuidado con esa parte. Después de haberlo desarmado, bueno, fácil de cambiar únicamente el almacenamiento, lo demás no podemos hacer nada, entonces en cuestión del almacenamiento yo le coloqué 4 TB en ese puerto M.2 y lo reconoció satisfactoriamente. Eso indica que podemos colocar esa capacidad o hasta menos. Es decir, los 4 TB que yo le coloqué, también podemos colocar 2 TB, 1 TB y en este caso como ya estaba el equipo 512 GB o hasta menos. Pero pues de nada nos serviría colocar menos si necesitamos pues más almacenamiento que el que ya tenemos. También nos dimos cuenta que es compatible con los factores de forma 2280 y 2242, una unidad de estado sólido PCI Express de tercera generación, pero pues ya desmejoraríamos el equipo, por tanto se recomienda que sean de la cuarta generación. Incluso hay unas unidades de estado sólido que son más económicas, que son de cuarta generación, y pues ahí nos ahorramos en costos. Y por otro lado pues nos dimos cuenta que también las unidades de estado sólido tipo SATA no son compatibles con este equipo, aunque eso no es relevante porque ya teniendo este equipo con este tipo de procesador, con esta memoria, pues ya colocarle una unidad de estado sólido tipo SATA también desmejoraríamos el equipo porque estas unidades de estado sólido manejan unas velocidades mucho más bajas que en este caso de PCI Express de la cuarta generación. Entonces ahí en esa parte nada que hablar. En cuestión de la memoria RAM, ya les había dicho en el video anterior que este equipo lo podemos conseguir con 4 GB de memoria RAM, 8 GB y hasta 16 GB de memoria RAM. En este caso yo tengo el de 16 GB de memoria RAM y que viene acompañado pues también de un buen procesador que es un Intel Core i5 de la 12ª generación. Y este procesador pues también viene integrado en la board, no lo podemos cambiar. Viene con sus gráficas integradas, tampoco se pueden cambiar. Por tanto, cuando se vaya a comprar este equipo, pues lo aconsejable es comprarlo con un buen procesador para que también venga con unas buenas memorias RAM. Y ya saben que el almacenamiento es lo de menos, eso lo podemos aumentar, lo podemos cambiar y no hay ningún problema. Siempre el cambio que vayamos a hacer, pues desconectar la batería, la pila botón, pues para de pronto no dañar algún componente interno, aunque ya saben que nos podemos ayudar de la pulsera antiestática. Y nada más por este equipo, espero que les haya gustado este video. Si es así, lo pueden indicar con el me gusta. Si les gusta este tipo de contenido, pues se pueden suscribir a este canal y también me gustaría que me comenten qué les pareció esta actualización, aunque mínima, pero la pudimos hacer. ¿Qué les parece esto de la memoria RAM integrada, del procesador integrado, que no pudimos hacer nada más? Y entre otras cosas más pues de este video. Ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.